¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, espero que muy bien dentro de la situación en la que estamos viviendo, ¿vale? Con el COVID. Espero que allá donde estéis lo mejor posible y que estéis bien y toda la gente que os rodea también, ¿vale? Eso para empezar el vídeo. Toma de decisiones. ¿Qué quiere decir toma de decisiones? Parece un término muy amplio, ¿no? Vamos a ver, toma de decisiones. Joder, Hugo, toma de decisiones es todo el rato. Sí, pero lo voy a enfocar a lo siguiente. ¿Cuántas veces habéis ido con la idea de hacer un golpe? En el fondo, por ejemplo, os viene la bola y tenéis pensado hacer un golpe y al final como que la decisión que habíais tomado no era la más acertada, porque la bola ha hecho un extraño, ha botado más rápida, ha pegado en el cristal y ha patinado, ha hecho una doble pared pero ha abierto más de lo que habéis pensado y al final habéis pegado la bola muy cerca, o bien se os ha escapado, habéis visto una doble pared que cerraba, habéis medido mal y se ha escapado, pero al final llegabais a tocar la pelota. Eso pasa mucho, pasa muchísimo en el fondo, quizás más veces en el fondo por todo el tema del rebote, que en la volea. Pero a lo que quiero ir un poco con este vídeo, con el tema de la toma de las decisiones, es a tener un plan B. Me gusta mucho hablar más de esto, de un plan B, pero he querido titular el vídeo Toma de decisiones, que queda un poco más relacionado con el pádel que no un plan B, que podéis decir en el título. Oye, ¿esto de un plan B qué es? Bueno, pues un plan B es simplemente que vosotros tenéis que tener una primera opción de qué es lo que vais a hacer con una bola determinada, pero si llegado el momento de impactar no vais a llegar de una manera fácil y cómoda, enseguida tenéis que tener una segunda opción. Entonces esto sucede mucho cuando estáis defendiendo, que eran los ejemplos que ponía antes, y a lo mejor la bola ha hecho un extraño. Si yo quería jugar una bola firme por abajo y al final no llego bien, la bola se me escapa y casi voy a llegar para tocarla, no puedo seguir con la idea de jugar una bola firme, porque lo más normal es que la falle, o bien en la red, o bien que la tire a los cristales o a las paredes, depende de la pista en la que estéis jugando. Entonces, yo a eso le doy mucha importancia con todos los alumnos que tengo, ya sean alumnos de nivel medio para arriba o jugadores cuando he tenido jugadores profesionales, exactamente igual. O sea, no podéis ir con una idea preconcebida de me tiran un globo, voy para atrás y voy a jugar una bajada de pared de locos y luego que haya medido mal, que la pelota la tenga encima de la oreja y siga con la idea de voy a jugar una bajada de locos, porque no la voy a controlar. No quiere decir que la vaya a fallar, aunque el porcentaje de fallo es muy alto, pero sobre todo es que no la voy a controlar. Entonces eso es algo que quiero que este vídeo os haga reflexionar. Tenéis que tener siempre un plan B, para que en caso de que ese plan A inicial que lleváis no se da en el momento del impacto, automáticamente en 0, podáis cambiar. Me podéis decir mucho de vosotros, ya Hugo, pero es que eso es muy complicado, porque yo voy a hacer una bola y bastante que luego me la saco encima. Sí, eso está muy bien y también vale, pero tenéis que tener en cuenta que hay que pensar en este deporte y que hay que acostumbrar al cerebro al que tiene que estar procesando información. Y la suerte que tenemos, en algunos no, pero la suerte que tenemos es que el cerebro procesa muy rápido. Y entonces podemos tomar esas decisiones prácticamente sin darnos cuenta. Pero es importante que las tengamos. Es como cuando hablo de que si tenemos una buena base técnica, abrimos muchos recursos tácticos. A lo mejor no los utilizamos, pero si sabemos que los recursos tácticos están ahí y tenemos buena base técnica, los podemos tomar en un momento dado. Y no pienso mucho en ellos, simplemente reacciono y los hago. Esto sería un poco igual. Si yo tengo un plan inicial, pero tengo 2 o 3 opciones secundarias, en un momento dado el cerebro escoge la que mejor le convenga y la ejecuta. Y eso es un poco detrás de lo que va este vídeo, de que tenéis que pensar que si la bola no se queda fácil, no tenéis que seguir haciendo la idea que habéis pensado sobre ese golpe. Tenéis que cambiarlo, ¿vale? Así que bueno, ya me contaréis qué tal, porque no es sencillo, pero tampoco es algo que sea complicadísimo. Ya veis que no tiene nada que ver con técnica, es un tema de elección del tiro que vais a hacer cuando la bola no hace lo que teníais pensado que iba a hacer y que podáis cambiar de idea en el momento de golpear a la pelota. Puede ser un globo, puede ser una bola simplemente para meterla, puede ser una bola que juegue con más margen, puede ser una bola que sea más lenta. No tiene por qué ser una bola firme, una bola rápida, una bola con poco margen, una bola que va a jugar al centro y ahora la pego tan cerca que la tengo que jugar en diagonal, en caso de que fuera un jugador, por ejemplo, de derecha a diestro. O sea, todo ese tipo de cosas, lo que quiero siempre con estos vídeos, con todo lo que tiene que ver un poco de táctica y todo lo que es haceros pensar, es que acostumbréis a la cabeza a que tiene que estar procesando la información que sucede. Igual que el vídeo que hice en su momento de ser listo jugando, que veáis si os pongo por aquí la etiqueta, porque así de esa manera... creo que es por aquí, sí, por aquí es la etiqueta. Ese vídeo de ser listo jugando resume mucho esto también, ¿vale? El ser listo jugando era variar mucho, jugar a lo que el otro nos espera. En este caso no va tanto por ahí, pero sí por el hecho de tener que procesar la información de la bola que os viene y tener diferentes
posibilidades sobre esa bola que vais a golpear. Por si no os sirve la opción 1, que podéis ir a la 2 inmediatamente, ¿vale? Así que bueno, espero que el vídeo que no se haya hecho muy pesado, es algo bastante práctico, bastante sencillo, y al final es todo para despertar un poquito esa mente que tenemos padelera y que vaya viendo un poquito más de luz y viendo un poco más de posibilidades. Así que nada, un abrazo muy grande, cuidaros muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.